En nombre de la Ventanilla de Asesoría Financiera, de la Cámara Económica de México en Francia y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, les damos la bienvenida a esta masterclass. Le damos también la bienvenida a nuestro invitado, Tito Armando Cruz Aguirre, que es nuestro consejero en todos los temas financieros y que en esta ocasión nos ofrece una masterclass en particular en el asunto del tema de la declaración fiscal en Francia, puesto que estamos en plena época de declaración de impuestos. Para los que no conocen la ventanilla financiera es una iniciativa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para apoyar a todos los mexicanos que se encuentran en Francia con temas de bancarización, de finanzas, de declaración de impuestos, como en esta ocasión, pero también para que necesitan información sobre sus afores, sobre el Infonavit, para hacer la pasarela con todas las instituciones en México en donde pueden ustedes haber cotizado. Organizamos regularmente eventos de este tipo, gracias a la colaboración que tenemos con la Cámara Económica. Y pues esperamos que esta sesión sea de su interés. Me imagino, veo que sí, porque hemos tenido muy buena respuesta. Quisiera, antes de empezar, pedirles que todos, guarden su micrófono cerrado, porque Tito, él va a manejar las preguntas, la sesión de preguntas, según vaya avanzando con su presentación. Entonces, o las pueden anotarlas en el chat, si gustan, o levantar la mano para que él al final de cada capítulo de su presentación pueda responder sus preguntas. Antes de empezar, también quisiera pedirles si tuvieran la amabilidad de prender sus cámaras para que yo pudiera tomar una foto de recuerdo y ver sus caritas, que también es agradable. Es virtual, pero es agradable poder poner un rostro detrás de los nombres. Entonces después ya podrá quitarla si gustan, pero a ver, yo les voy diciendo. Entonces cheese. No importa. Una. No se muevan, voy a tomar otra. Sí, perfecto. Bueno, les agradezco nuevamente su tiempo y la participación a esta masterclass. Les cedo la palabra a Tito. Y creo que olvidé decir que él es consejero dentro del Grupo FIGA. Entonces, el Grupo FIGA es miembro también de la Cámara, y para todos aquellos que fuera de este asunto de la fiscalidad necesiten consejo sobre inversión, sobre preparación para el retiro, ahorro para el retiro o temas similares, pues pueden acercarse también a ellos para ese otro tipo de temas. Bueno, Tito, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Ivette. Realmente para mí fue una responsabilidad muy grande participar en este espacio. ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay una preocupación real, que es el tema de la fiscalidad en Francia, sobre todo aquellos que acaban de llegar, y sobre todo, en especial atención le doy a las personas que quizás se encuentren en una situación migratoria poco ortodoxa. Entonces, la idea es ofrecer un poco de respuestas, ofrecer luz en este proceso que puede muchas veces ser complicado de entender, o sobre todo hay muchas dudas al respecto. Bueno, antes de continuar, hay una persona, Redmi Note 9 Pro, no está registrado el nombre, tiene su micrófono abierto, nada más cerrarlo gracias, muy amable, solamente para iniciar la presentación. Entonces, ¿cómo se va a estructurar? Yo no quiero que sea
una masterclass teórica y pesada, más bien lo vamos a hacer a través de casos particulares, casos y ejemplos. Entonces, cada situación que ustedes noten o sientan que se parece a la suya, tomen nota. Al fin y al cabo, al final de cada pequeña sección, vamos a hacer una pausa para ver cuáles son las preguntas que se repiten y podamos irlas respondiendo. Entonces, sin más dilación, comparto mi pantalla. Perfecto. Sí la pueden apreciar, espero. Ok. Entonces, voilà, empiezo. Es justamente el ABC de la declaración fiscal en Francia. Desafortunadamente, ABC, un alfabeto, no sería suficiente para poder explicar todas las particularidades que hay, todos esos pequeños detalles que hay que considerar. Sin embargo, la idea es ofrecer algunas bases importantes para que puedan resolver esta situación. Ahora, antes de continuar, hay que responder algunas preguntas importantes para que todos tengamos la misma base. Son preguntas que se repiten por aquí, por allá, que a veces hacen y que me parece que es importante resolver en un principio. Y la primera es, ¿tengo la obligación de hacer declaración de ingresos? Porque llegué en septiembre, llegué en octubre, llegué tal mes, ¿es que tengo que hacerlo acaso? Bueno, la respuesta es que la administración considera 3 criterios esenciales. El primero es tener su hogar y su domicilio de residencia en Francia. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan permanecido en el territorio al menos 183 días, es decir, más de 6 meses. Algunos podrían decir, bueno, yo estoy 182 días en el territorio, entonces no me corresponde. Vamos, no es que no les corresponda, porque no tienen más de 183 días, sino que ustedes ya tienen su domicilio de residencia en Francia, ya es su domicilio habitual y permanente, por lo tanto, se pueden considerar ya como residentes fiscales franceses. Además, y se los digo desde este momento, el declarar genera una vie d'impôt, y el vie d'impôt es la llave que les va a abrir puertas para solicitar ayudas, para solicitar reducciones, para solicitar un gran número de cosas, hasta créditos en un banco, abrir una cuenta. Entonces, no importa si no tienen 183 días, hagan su declaración si ustedes ya tienen su domicilio habitual y permanente en el país. El segundo criterio es si ya ejercen una actividad profesional a título principal. Esto no quiere decir que es la actividad que genere más ingresos, es más bien la actividad a la que se le consagra un poco más de tiempo. Y el tercer criterio es que su interés económico esté en Francia. Esto quiere decir que tengan inversiones, patrimonio o que su actividad profesional, ahora sí que genera más ingresos, se encuentra en el país. Entonces, la combinación de todos estos factores determina si tienen o no la obligación de hacerlo. Y me parece que si ustedes están aquí es porque cumplen con alguno de estos criterios y por lo tanto están listos para hacerlos. Pero atención, la obligación declarativa no está subordinada a una condición de situación migratoria ni a la obtención de una autorización de trabajo. Para aquellos que tengan una situación migratoria complicada o que tengan algún titre de séjour que no les permita trabajar y que aún así estén trabajando, eso no es motivo para no hacer su declaración. Pueden hacerlo y vamos a ver cómo se hace. Pero sepan que no son condiciones restrictivas. Hay una persona que tiene su micrófono abierto, no puedo identificar quién es, solamente para que lo pueda cerrar también para continuar. Muchas gracias. Ok. Antes de continuar, me parece. Ya, Alejandro Enríquez, tu micrófono está bien. No es Alejandro. Perdón. Es otra vez Redmi Note 9. Tiene su micrófono perfecto. Muchas gracias. Disculpen, sino para que todos también puedan escuchar.
Continúo. Entonces, bueno, ya establecimos que la condición migratoria no es una limitación. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, trabajo, pero no tengo justificantes de pago. Si no tienen justificante de pago, es por dos razones. Número uno, tal vez puedan estar trabajando bajo un alias, que puede ser un trabajo declarado, pero al ser un alias es posible que la declaración no se haga a su nombre, puede ser de otra persona. Entonces, en esos casos hablamos de un préstamo de un título de séjour que autoriza el trabajo o que utiliza a alguien una tarjeta de identidad de otro país. Normalmente estos son trabajos declarados que generan fichas de pago que probablemente no estén a su nombre particular, pero alguien puede estar recibiendo esas fichas de pago. Si ustedes tienen un contacto con esa persona, tal vez pueden recuperarlas, los comprobantes, y utilizarlas para hacer su declaración. Ahora, si no pudieran hacerlo, estamos en el segundo caso de figura, que es un trabajo sin contrato ni fichas de pago. Puede ser un trabajo no declarado. ¿Y qué pasa en estos casos? Como no hay un elemento físico, un documento que lleve un seguimiento de los pagos o del dinero que han ganado durante el año, aquí es donde yo les invito fuertemente a crear una pequeña contabilidad entre ustedes. Si no tienen fichas de pago y están trabajando sin contrato, escriban en una libreta cada semana. Esta semana trabajé con tal persona o en tal empresa un número de horas y por eso me pagaron tanto. Eso les permite llevar una contabilidad. Por muy básica que esta pueda ser, les va a facilitar muchísimo la vida, en donde escriban el tiempo de trabajo o también el tiempo que no trabajaron, con quién fue el empleador. Y ahora, justificantes de depósito. Esto no quiere decir que tengan este documento de ficha de pago tradicional. Digamos que están abriendo una cuenta bancaria a través de una banca en línea, que es muchísimo más accesible. Cuando tengan pagos, que normalmente estos son pagos en efectivo, intenten depositarlos a sus cuentas de banca en línea. ¿Por qué? Porque eventualmente eso se consideraría como un justificante de depósito, en el que cuando eventualmente puedan solicitar una regularización, esos justificantes permitan precisamente hacer el recuento de esos ingresos que van a declarar. Entonces, no tener fichas de pago, no tener justificantes de pago, no debe ser un impedimento para ustedes. Pueden hacer su propia contabilidad, pueden abrir una cuenta en un banco en línea y ir depositando esos pagos en efectivo que están teniendo poco a poco para poder tener ese seguimiento. Ahora, bueno, está bien, no tengo justificantes de pago. ¿Qué anexo a la declaración? Bueno, para eso vamos a redactar una atestación sur l'honneur des ressources. ¿Y cómo se estructura esa atestación? No se preocupen en escribir, yo voy a enviarles estos documentos, pero quiero que pongan atención, principalmente. ¿Cómo funciona esta atestación? Una pregunta, ¿se abrió el PDF? Una persona que abra el micrófono y pueda confirmarme si se abrió el PDF, por favor. Sí, lo vemos. Perfecto. Entonces, esta atestación está estructurada de esta forma. Está dirigida al servicio de impuestos de su comunidad. Vamos a agregar la dirección, el código postal del Centro de Finanzas Públicas. No se preocupen, les voy a mostrar también cómo identificar ese Centro de Finanzas Públicas. Y entonces, en esta atestación, ¿qué vamos a indicar? Pues nuestro nombre y nuestros apellidos, fecha de nacimiento, el lugar y el país donde nacimos, nuestra actual dirección y nuestro código postal. Pero la idea es manifestar sobre el honor que recibimos recursos sujetos a impuestos de un monto de la cantidad, digamos, 20,000 euros por el periodo desde que inicia el año tal vez hasta 31 de diciembre, dependiendo también de su situación particular, ¿no? Pero vamos a especificar el periodo en el que estuvieron trabajando de ese modo y no están en posesión de los justificativos correspondientes. En efecto, yo trabajo en tanto que, digamos, femme de ménage o jardinier.
dentro de una empresa, no escriban el nombre, no es necesario, es simplemente una empresa de jardinería, en un hotel, sean generales. Bueno, estoy trabajando en tanto que jardinero en una empresa de jardinería del departamento de Anières-sur-Seine. Como pueden ver, no importa o no es necesario que escriban el nombre del empleador o el nombre de la empresa o que sean muy específicos, simple y sencillamente que indiquen el monto que ustedes estimaron que ganaron durante un periodo determinado y que no tienen justificantes, pero que efectivamente trabajaron como jardineros, por ejemplo, en ese lugar. Y nada más las formalidades, ¿no? No se preocupen, insisto, voy a enviarles estos documentos para que los tengan a la mano. Regreso a la presentación. Una vez más, una persona que abra el micrófono y que me diga si ya está otra vez el PDF, el PowerPoint. Sí, ahí está. Perfecto, está bien. Ya sabemos que podemos hacer una atestación de ressources si no tenemos justificantes de pago. ¿Cómo debo hacer la declaración? Para eso existe la primera opción, que yo creo que es la razón por la que la mayoría estamos aquí, que es una declaración en papel. La primera declaración es siempre en papel. No podemos hacerla en línea. ¿Por qué? Porque no tenemos número de identificación fiscal. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Y entonces cómo pido el número de identificación fiscal? No es que lo pidan. Vamos a hacer precisamente la primera declaración y una vez que esté hecha, se recibirá una vida-ampón en el cual se atribuirá el número de identificación fiscal que utilizaremos después. Pero ahora, nuestra primera declaración es en papel. Se trata del formulario del CERFA 2042, el cual pueden descargarlo en línea, lo mismo, pueden descargarlo en línea, o pueden ir directamente a su centro de finanzas públicas. Si no saben dónde está su centro de finanzas públicas, no se preocupen, yo les voy a mostrar cómo buscarlo en un momento. Pero bueno, ya lo descargaron o lo recuperaron de su centro de finanzas públicas. Es el documento que vamos a utilizar. La segunda opción, y puede que algunos estén aquí también por eso, es la teledeclaración, que es cuando ya se puede hacer en línea. En esos casos, cuando ya hicieron esa primera declaración y ya crearon su espacio en la plataforma en línea, puede que reciban un formulario pré-rempli, que está prellenado, que tiene una forma más o menos así. Y aquí les van a indicar en general cuál es su situación, cómo se está declarando, porque al hacerlo en línea, el mismo sistema está cargando toda su información en la plataforma. Entonces, si todo esto es correcto, si toda la información que pueden recibir en el formulario pré-rempli es correcta, no tienen más que validar la información y enviarlo. Y así ya habrán hecho su declaración. Pero eso es para aquellos que ya tienen su espacio en línea, los cuales ya hicieron su primera declaración. Entonces, estas personas que recibieron ese formulario prellenado van a su espacio en línea, aquí al espacio particular, ingresan su número fiscal, ingresan su contraseña y ya entran a su espacio y pueden hacer su declaración. Pero bueno, hoy voy a darle un poco más de prioridad a las personas que van a hacer su primera declaración. Igual, antes de continuar, les propongo un ejercicio bastante interesante, tomando en cuenta que verano se acerca. Por cada vez que diga declaración, hagan una sentadilla o una lagartija y les prometo que al final de esta presentación van a tener el cuerpo de verano que siempre soñaron. Pero bueno, si repetir declaración no les parece molesto, continuemos. Y ahora, ¿dónde debo enviarla? Ya imprimí mi formulario 2042 o ya lo recuperé, ya la llené. ¿A dónde debo enviarla? Y muchas veces hay personas que no tienen una idea muy clara qué hay que hacer. Ya dijimos que la primera es en papel y hay que llevarla al centro de finanzas públicas que te corresponde. Pero no sé cuál es, no sé dónde me corresponde. Busco en internet y no encuentro. Bueno, vamos a la página, de impuestos. Nos vamos al apartado de contacto y rendezvous. Somos particulares, que nuestra solicitud concierne la gestión de mis impuestos. Me interesa
hacer una cita para una situación sobre mis impuestos. Y llegando aquí, yo nada más tengo que ingresar mi dirección, en este caso es la mía personal, Agnès Osen. Ya que ingrese toda la información, todos los datos, lo busco y aquí está el Centro de Finanzas Públicas al cual debo dirigirme a dejarlo. Bueno, tal vez esté muy lejos y quiero enviarlo por correo. Bueno, aquí está la información. Aquí está la dirección, el código postal, la comunidad. Entonces, así es como pueden recuperar la información de su Centro de Finanzas Públicas. ¿Ok? De todos modos, pues aquí dejo las instrucciones por si alguien quiere tomar un screenshot o algo parecido. Esos son los pasos. Entonces, estas son las preguntas importantes, las preguntas generales. Ahora vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Yo les propongo los siguientes. Primero, aprender a identificar los montos que se van a declarar, ya sea en fichas de pago o en la atestación que pueden realizar. Segundo, y sobre todo esto es para los estudiantes, conocer las posibles exoneraciones a las que tienen derecho. Y insisto, sobre todo estudiantes. Vamos a aprender a cómo llenar el formulario CERFA 2042 a partir de algunos casos que creé para explicar el funcionamiento. Enseguida, vamos a ver cómo se prepara el expediente de declaración. Entiéndase, preparar el expediente como saber qué documentos se van a anexar, según la situación. Finalmente, vamos a ver rápidamente cómo se calcula el monto de impuestos que se va a pagar. Que tengan una idea, no se preocupen, no vamos a entrar en matemáticas complicadas, es simplemente una explicación rápida de cómo funciona. Y, finalmente, pues aprender a leer o a entender la información que encontramos en el Avidanpo. Y hay bonus sobre todo para aquellos que se queden al final, que es, vamos a entrar en el detalle o en la declaración de personas independientes, trabajadores independientes, y el bonus es que aprendan también qué pasa si tienen ingresos que provienen de México, cómo se declara. Entonces, mi idea es tratar de atender a todo el público que puede estar aquí, que son pues salariés, que pueden ser personas que tienen una condición migratoria complicada, pueden ser estudiantes, pueden ser independientes o personas que ya llevan aquí un tiempo y que quieren hacer declaración de sus ingresos de México, pero no saben cómo o no saben cuáles son las implicaciones fiscales. Pero insisto, vamos a darle prioridad a los que hacen primera declaración. Entonces, caso 1, trabajo asalariado. Situación familiar. Tenemos una familia como muchos, sencilla, papá, mamá y Ana, la hija. Ellos llegaron a Francia en septiembre de 2021. Como llegaron a finales del año y apenas estaban instalando, pues no hicieron su declaración. O sea, no pasa nada, pero llegaron desde 2021. Son casados, se casaron ya estando en Francia en 2022. Tienen una hija que nació antes de venir al país. Actualmente son locataires o están rentando, pero se mudaron, cambiaron de casa en junio de 2022. Ambos trabajan como salariés desde diciembre de 2021. Y bueno, esa es la situación general. Como pueden ver, pues a pesar de que llegaron en 2021, pues empezaron a trabajar en diciembre. Entonces, no necesariamente tendrían la obligación de hacer la declaración. Por eso, van a hacer la de 2022, que es el año que ya estuvieron pues completamente en el país. Entonces, ¿cómo se declara? Primero, y es lo más importante, hay que identificar esos montos, los montos que se van a declarar. Y en el caso de ellos, como son salariés, se encuentran en sus fichas de pago. Entonces, Antonio y Laura tienen sus fichas de pago. Vamos a revisar en esas famosas fichas. Hay 3 elementos al menos que hay que buscar siempre. Número 1, es el net imposable. No es el net a payer, es el net imposable. Vamos a ver cuál es la diferencia.
pero anoten bien eso, es net imposable. Enseguida, para aquellos que hayan hecho o aquellas que hayan hecho horas complementarias o suplementarias exoneradas, eso también se encuentra en la ficha de pago. Es justamente ese ingreso que tuvieron por hacer esas horas extra. Y no, al ser exoneradas, no están sujetas a impuesto, pero hay que identificarlas en la ficha de pago y hay que declararlas también. Y finalmente, y puede que esto no le aplique a todos y sobre todo a los nuevos, pero es importante que lo busquen, es el impôt prélevé à la source. Vamos a ver cómo funciona. Revisemos la ficha de pago de Antonio. Tiene su información, lo que gana, no nos interesa eso ahora. Lo que nos interesa es, ir al fondo, a la última parte, normalmente en la ficha de pago. Y mucha gente piensa, bueno, hay que sumar pues esta cantidad, ¿no? Es el net à payer. O sea, es grandote, está en negritas, debe ser el ingreso que debo considerar. Y debo sumar todo lo que esté en mis fichas de pago de todos los meses. Debe ser eso, ¿no? Pues no. No es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando se encuentra a veces en estas tablitas. Y aquí primero vemos imposable, que es el net imposable. Vemos que está el ingreso del mes o el salario net imposable del mes, pero vamos a buscar el del año. Y en el año, Antonio ganó 11.688 euros netos. Este monto es el que se va a declarar. ¿Ok? Segundo punto, las horas exoneradas. Aquí están, horas suplementarias u horas complementarias exoneradas. Ese mes, en diciembre, hizo horas extras para ganar 100 euros. Pero al año, hizo horas extras para ganar 500 euros. Atención, estamos revisando la ficha de pago de diciembre. La última ficha de pago va a recuperar la información de todas las fichas anteriores. Si hablamos de julio, la ficha de julio tiene la información de los meses anteriores. Si hablamos de la de diciembre, tiene la información de todo el año. Entonces, para que no se quiebren la cabeza, miren la de diciembre. Por supuesto, asegúrense que lo que tenemos aquí coincida, pero la de diciembre normalmente recupera toda la información. Entonces, ya encontramos el net imposable, ya encontramos las horas exoneradas. Ahora el prélèvement à la source, o PAS, aquí. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que a Antonio, de su salario base de 1.430.92, y nótese que no es este salario, eso es lo que llega al bolsillo de Antonio, pero no es lo que la administración considera. Entonces, de su salario base, todos los meses, y eso es lo que es el prélèvement à la source, todos los meses le toman un porcentaje de este salario a Antonio. En este caso, su tasa es de 7.3%. ¿Es para todos la misma tasa? No. Depende de la situación de cada foyer, de cada persona. Pero a él le tocó de 7.3%. Eso quiere decir que en diciembre, ese mes, pagó 104 euros de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué es el prélèvement à la source? Pues la idea es que cada mes pagues un poco de impuesto para que cuando llegues al final del año, pues no tengas que volverlo a desembolsar, sino que ya lo hayas pagado poco a poco, en cómodas mensualidades, quieren verlo de ese modo. Entonces, por eso es importante considerarlo. En este caso, tiene un prélèvement à la source de 850 euros. Para los nuevos, es probable que encuentren esta línea de prélèvement à la source, pero su tasa va a ser 0, porque como acaban de llegar, no hay ninguna cifra de referencia que les atribuya un porcentaje. Por lo tanto, es probable que para los nuevos, sobre todo estudiantes tal vez, que están empezando a trabajar o empezaron a trabajar el año pasado, su tasa sea 0 y su prélèvement à la source sea 0. Entonces, bueno, depende de cada caso, pero esa es la situación. Ahora, vamos a ver el de Laura. Vamos, aquí registramos la información de Antonio. Ahora vamos a ver el de Laura. Lo mismo, nos vamos hasta el final. Nuevamente, no buscamos esta información. Buscamos este pequeño recuadro que se encuentra casi al final. Entonces,
vemos que su neta imposable del año puede venir mois, année, cumul, puede cambiar, pero siempre viene la información del mes y de todo lo que se acumula. Entonces, para Laura, su neta imposable es 31,883 euros. Ella no hizo horas extra o exoneradas, por lo tanto es 0. Y tiene en su ficha de pago una tasa de prélèvement à la source de 1.5% de su salario. Como vieron, son tasas distintas. Eso depende, insisto. Y aquí está su información de prélèvement à la source. Entonces ya identificamos una vez más los 3 elementos importantes de la ficha de pago. Entonces los anotamos. Ya tenemos la base declarativa de Laura y Antonio. Ahora sí, pasamos a la declaración. La 2042, para aquellos que no la conozcan, tiene 6 páginas. La primera es para la información de la persona y en dónde vive. La segunda es la situación de familia. La tercera es La tercera consiste a la información de ingresos. La cuarta a ingresos como complementarios y a deducciones. La quinta no nos corresponde porque es para aquellas personas que, digamos, hijos franceses que hacen su primera declaración. Entonces, no nos incumbe más que la información que viene de los documentos que hay que adjuntar. Y en la página 6 es para aquellos que son hébergés. Pero no se preocupen, vamos a desglosarla poco a poco. Entonces, hagamos la declaración para Laura y Antonio. Vamos, página 1. ¿Qué tenemos? La primera parte, no olvidar seleccionar este cuadrito, porque es la primera vez que dejamos la declaración, que depositamos una declaración. Notamos que no hay ni número fiscal ni nada por el estilo, porque no tenemos, nos los van a atribuir. Entonces, esto se queda vacío. No olviden seleccionar esta casilla. Segundo, pues la información personal de cada uno. Tenemos la información de Antonio, la información de Laura. Como somos extranjeros, nuestro departamento de nacimiento es el 99, es México. Si nacimos en España, ¿es el mismo departamento? Sí. Si nacimos en Argentina, ¿es el mismo departamento? Sí. Es 99 para los extranjeros. Escriban su país nada más. Y pregunta cuáles son los nombres, o más bien el apellido al cual van a estar dirigidos los correos. El número de teléfono no es forzoso, no es obligatorio, pero lo que sí es importante es su dirección mail. ¿Ok? Entonces ya, escribieron sus datos. Eso depende de cada quien, evidentemente. Enseguida, ¿cuál fue su dirección? Atención, al 1 de enero de 2023. Recuerden que yo les dije que se mudaron en 2022. Esta es la nueva dirección a donde llegaron. Ajá. Entonces, ingresamos la dirección, seleccionamos que ellos son locatarios y pues hay una persona que les renta el departamento, ¿no? En este caso es Monsieur Dupont. Entonces escribimos el nombre de la persona que renta, el que viene en el contrato de locación. Hay veces que el contrato de locación es de una persona, es de una sociedad. Entonces aquí también escribimos el nombre de la sociedad, ¿ok? Vuelvo a lo mismo, ellos se mudaron. Estaban viviendo antes en esta dirección. Por lo tanto, tuvieron que registrar el cambio de dirección. Y aquí es la fecha en la cual salieron de este domicilio para ir al otro, al que ya registramos, ¿ok? Entonces, si tuvieron cambio de domicilio en 2022, esta es su casilla a llenar. Finalmente, nos vamos al pie de la página. Lo único que seleccionamos es, la comunidad en donde vamos a depositar, o la común donde vamos a depositar nuestra declaración y la fecha. Primer página terminada. Segunda página, mucha información, pero ¿qué nos interesa? Pues lo único que nos interesa es este pequeño recuadro, el de la situación del foyer, porque ellos son casados, seleccionamos marié. Si fueran paxé, pues paxé.
Y aquí seleccionamos, o más bien ingresamos, la fecha de matrimonio. Son unos románticos empedernidos, se casaron el 14 de febrero de 2022. Si fuera un Pax, pues lo mismo, ponen aquí la fecha. Entonces, bueno, lo mismo, seleccionamos marié y la fecha de mariage, si fue en 2022. Si se casaron antes, basta con seleccionar marié. ¿Ok? Y la segunda parte importante a considerar es que tienen una hija. ¿Y dónde se registra su hija? Pues en este recuadro, en esta parte, en la parte superior derecha. Y aquí nos pide, en este cuadrito, el número de hijos que están a cargo del foyer. Pues nada más tienen un hijo, una hija, para ser preciso, la fecha de nacimiento de su hija, y como no es ningún caso especial de validez ni nada por el estilo, pues nada más ingresamos los datos de la niña. Yamana nació en el 2019 y nació en México. Es que nació en Francia, pues aquí escriben la comunidad de nacimiento francesa y bueno, como corresponde. Página 2, ¿hay que agregar algo más? No, es todo. Perfecto. Avanzamos bastante rápido, ¿no? Ahora vamos a la parte importante, la declaración de ingresos. Y lo único que nos interesa es este recuadro de arriba. Y el declarante 1 es Antonio, el declarante 2 es Laura, como ya lo vimos. Y nosotros sabemos, porque ya revisamos las fichas de pago y ya lo anotamos, sabemos que Antonio tuvo un salario neto, imposable, de 11,688, mientras que Laura de 31,884. Aquí es donde lo anotan. Aquí. Nos dimos cuenta que Antonio tiene horas suplementarias exoneradas. Lo anotamos aquí, 1GH. ¿Es todo? Sí, es todo para este caso, que yo creo que es un caso que se parece mucho al de la mayoría. ¿Es todo en la página 3? Sí, es todo en este caso. Vamos a la página 4. ¿Qué hay que llenar en la página 4? Ah, aquí les guardo un pequeño secreto. Ellos envían de vez en cuando dinero a la mamá de Laura, que está en México. ¿Se puede deducir lo que enviamos a nuestros papás en México? Sí. Sí se puede deducir. Se puede deducir siempre y cuando no exceda alrededor de 3,000 euros, y también el dinero debe llegar a una cuenta a nombre del beneficiario. No se vale esta parte de, a ver, yo le mando el dinero a mi hermano y mi hermano se lo da a mi mamá. Así no se puede deducir, porque eventualmente, si les llegaran a pedir un justificante y se encuentra que el beneficiario no es su mamá, sino su hermano o su hermana, pues la administración fiscal va a solicitar el reembolso, va a solicitar algún tipo de acción. Entonces, ¿se puede deducir lo que envía mis papás en México? Sí, siempre y cuando la cuenta que recibe el dinero esté a nombre de la persona que estoy registrando aquí. Entonces, como ellos mandaron al año, entonces al año anual, 1,500 euros para la mamá de Laura, pues se escribe aquí. ¿Ok? ¿Qué significa deducir? Pues de los ingresos que estamos declarando, vamos a restar 1,500 y ese resultado es lo que va directamente a impuestos. ¿Ok? Entonces sí se puede deducir. Y recordemos dos cifras muy importantes, que es el prélèvement à la source. Antonio, identificamos que ese monto equivalía a 853 y en Laura a 478. No olviden esas cifras, vamos a ocuparlas más tarde, ¿ok? Pero ¿dónde se declaran? Aquí. 8HB, 8IBV. Aquí es donde van. Si es 0, porque digamos que Antonio no tuvo prélèvement à la source, porque acaba de llegar, pues aquí va 0. O sea,
Y nada más hay que escribir lo que corresponda. Si no hay prénom à la source, no hay nada que declarar así, aquí. ¿Ok? Página 4, terminada. Página 5, nada a señalar. Página 6, nada a señalar. ¿Por qué? Porque no están en hébergement, son locataires. Entonces, esta página no les concierne. ¿Es todo? Sí, eso es todo lo que deben llenar ellos dos para la 2042. Ahora, pues deben preparar el expediente. ¿Qué van a juntar? Evidentemente, el CERFA, pieza de identidad, normalmente es pasaporte, incluida la de Ana, su hija, el bail de locación, los contratos de locación que firmaron con Monsieur Dupont, un relevé d'información bancaire. Esto es forzoso. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, cuando vayan a hacer sus gestiones en línea y tengan que pagar impuestos, pues van a hacer el prélèvement directamente de esta cuenta. Entonces, siempre es muy importante adjuntar su relevé d'información bancaire. Eso es lo que hay que adjuntar de base. Algunos preguntarán, bueno, ¿acaso puedo adjuntar mis fichas de pago? Nada les impide hacerlo. Pueden hacerlo si así lo desearan. No es obligatorio, no es forzoso, ni mucho menos, pero hay personas que se sienten más seguras enviándolo y bueno, si se tienen, pueden enviarse, si acaso la de diciembre. Entonces, bueno, este sería un expediente básico para una pareja de salarié. ¿Ok? Ahora, voy a hacer una pequeña pausa antes de entrar a nuestro caso 2, que es el trabajo no declarado. ¿Ok? Nada más voy a revisar los comentarios para ver si hay preguntas que puedo responder por ahora. Si son preguntas cuya respuesta es muy larga, voy a pasarla después. Se puede, espacio que dice empresa, puede poner particular o casa de familia. ¿Hasta cuándo se puede hacer la declaración? Estas preguntas las voy a responder un poco después, pero ¿hasta cuándo se puede hacer la declaración? Si es en papel, es al 22 de mayo para enviarla por correo. Si ya hice mi primera declaración en abril de este año, igual la debo hacer en México. Si tienes ingresos que provienen de México, seguramente puede ser tu caso. Bueno, ¿saben qué? Voy a continuar con la presentación porque veo que son bastantes preguntas y si no, nunca vamos a terminar. Me encantaría responderlas todas, pero continuamos por el momento. Tomo un poco de agua. Ahora, caso 2. Trabajo no declarado. ¿Qué pasa en estos casos? Vamos a verlo. Pongamos ahora en este caso a Patricia y su hijo Luis. Ella es madre soltera. ¿Ok? ¿Cuál es su situación? Ella llegó en febrero de 2022. Se divorció antes de venir a Francia. Tiene un hijo que tuvo antes de venir a Francia. Ella está hébergée a titre gratuit en casa de su hermana. Es un detalle que va a cobrar importancia después, pero está hébergée en casa de su hermana desde que llegó, desde febrero de 2022. Ella trabaja, pero está bajo trabajo no declarado desde junio de 2020, pocos meses después de que llegó. Y desde que llegó, no ha hecho declaración de impuestos, porque vemos que llegó desde febrero de 2022 y trabajó desde febrero de 2020 y trabajó desde junio de 2020. Podríamos decir que ya cumple con las características para hacer la declaración, pero por diferentes razones, desconocimiento, miedo, lo que ustedes gusten, no lo ha hecho. Y desde 2020 no ha cumplido con su obligación declarativa. Entonces, se pregunta, ¿es que tengo que empezar ahora? Sí, Patricia, empieza ahora. ¿Por qué? Porque como ya les dije, eso les va a abrir muchísimas puertas en un futuro y si van a solicitar una regularización es un elemento crucial para ese fin. Entonces, sí, Patricia, empieza a hacer tu declaración ahora en 2023, pero surge la pregunta, ¿qué pasa con los años anteriores? Ella puede solicitar
la regularización de deudas pasadas, de los años pasados. Pero lo primero que hay que hacer es hacer la primera, que es esta de 2023. ¿Y por qué es importante que se ponga al corriente con las demás? Digamos que solicita una admisión excepcional. Tiene su dossier y en su dossier muestra que sí llegó desde febrero de 2020 y que tiene justificantes por ahí, por allá de su trabajo, aunque fue no declarado. Entonces, la administración fiscal revisa el dossier y dice, bueno, trabajaste desde junio de 2020, tienes algunos justificantes o te hicieron algún tipo de pagaré, pero no declaraste impuestos. ¿Qué pasó ahí? Entonces, aunque pueda tener un buen dossier de trabajo, si no se regularizó, puede ser problemático en un futuro. Ahora, ingreso familiar. Bueno, pues no tiene fichas de pago. ¿Cómo hace su declaración? Ya lo dijimos. Crear una atestación de ressources. ¿Cómo va a quedar para ella específicamente? Perdón. Perdón, salí un poco. Voilà. ¿Cómo va a quedar su atestación? En el caso específico de Patricia. Ella vive en Les Ongles, ya buscó su centro de finanzas públicas, como les mostré, entonces ya conoce la dirección. Patricia Fragoso, que nació en esta fecha, en Hidalgo, en México, que vive en esta dirección, atesta haber percibido recursos de un monto de 20,000 euros. ¿Tiene justificante de eso? Claro que no, pero lo estimó, hizo sus cuentas y estimó que ese es su monto. Por el periodo de 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022 y no tiene sus justificativos. Ella trabaja como femme de chambre dentro de un hotel-restaurant del departamento de Pyrénées Oriental. Nuevamente, no ponemos quién es el empleador, ni la dirección, ni mucho menos. Y las formalidades. Pero esta sería la atestación, este sería el formato de la atestación para Patricia. En su caso, ya dependerá de sus propias estimaciones cuánto ganaron de una actividad. Bueno, digamos que alguien vendió comida el año pasado, de vez en cuando. No siempre, es más, no trabajó todo el año. Pues especifica que trabajó los meses de febrero, marzo y julio. Y por esa actividad ganó 5,000 euros. Pues aquí se indica. ¿Ok? Entonces, esta es la atestación de Patricia y su ingreso a declarar son 20,000 euros. Su formulario CERFA, lo mismo, no cambia. Sus datos, pues ella sola esta vez, no hay alguien más. Ella indica la fecha, perdón, la dirección en donde está viviendo ahora. Y como vive aquí desde que llegó, pues no hay ningún problema, no tiene que indicar mudanzas. Su estatus, ella está hébergée. ¿Por quién? Por su hermana. ¿Ok? Eso es importante y van a ver por qué. Y finalmente, al pie de página donde firma, pues Les Ongles y la fecha. Página 2. Aquí, pues ella está divorciada y se divorció pues antes de 2022, entonces no hay nada que señalar aquí. ¿Ok? Si hubiera sido en 2022, pues indicará en esta parte. Pero no es el caso. Entonces, aquí únicamente señalamos que está divorciada. Tiene un hijo. Entonces, ella se considera como parent isolé. Eso da una ventaja fiscal suplementaria. Y aquí es donde retomo por qué es importante recordar que ella está hébergée con su hermana. Digamos que Patricia está hébergée con un amigo y solicita el beneficio de parent isolé. La autoridad fiscal va a asumir que ella, al vivir con otro hombre con el que no tiene un vínculo de parentesco directo, se puede interpretar que están en concubinage. Y si se interpreta de ese modo, se pierde esa parte suplementaria.
La administración fiscal parte de este supuesto. Si tú estás hébergé con una persona con la que no te puedes casar o paxear, digamos una hermana, un hermano, tu papá, tu mamá, no hay problema que estés hébergé con esa persona. Pero si tú eres hébergé, como Parón y Solé, en casa de otra persona ajena a tu núcleo familiar, por ejemplo, se puede presumir que están más bien en concubinaje y habría que iniciar un proceso pues para mostrar lo contrario, pero lo que una persona en esta situación menos quiere es hacer olas. Entonces, si ustedes están hébergé, son Parón y Solé, y están hébergé en casa de un amigo o de una amiga, y puede que se interprete que están en concubinaje, puede ser prudente no solicitarla. Pueden hacerlo y se las pueden dar, pero puede darse el caso que la administración fiscal haga un señalamiento. Consideren eso, por eso lo mencioné. Nuevamente, tiene un hijo a cargo, su fecha de nacimiento y los datos de su hijo. Eso no cambia con respecto al caso anterior. Tratamientos y salarios. Página 3. Pues, ya lo declaramos en la atestación. Sus ingresos fueron de 20,000 euros y como es persona sola, pues lo declaramos aquí directamente, en esta casilla, 1AJ. Como no hay forma de justificar 6 horas exoneradas y no existe tal cosa como prélèvement à la source en su caso, pues lo único que nos interesa declarar es esto, el 1AJ, con el monto que ya estimamos. Por eso en página 4 no hay nada a señalar, porque pues no hay prélèvement à la source y no envió dinero a su país para ayudar a sus papás. La página 5, lo mismo, no hay nada a señalar, pero para ella sí importa la página 6, porque aquí vamos a indicar los datos de la persona que está haciendo el hébergement, su hermana Diana Fragoso III, que vive en la misma dirección, que atesta albergar a su hermana Patricia desde el 1 de febrero de 2020, fecha desde la que llegó. ¿Ok? Digamos que en 2022 una persona estuvo albergada durante 6 meses en la casa de un amigo. Bueno, digamos que esa persona llegó en esta fecha y salió 6 meses después, pues la fecha de salida aquí la indicamos. ¿Okay? Y las formalidades, lugar y fecha, y la firma de quién, de la persona que está albergando, no de Patricia, de su hermana. ¿Ok? Si fuera una pareja la que alberga, firma de los dos. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que nos importa de la página 6. Y su expediente. ¿Cómo tiene que preparar ella su expediente? Partimos de lo mismo. Es su CERFA, pasaporte de ella y de su hijo, o la identificación de su hijo, o su acta de nacimiento. El bail de locación. ¿De quién? Pues ella es hébergé, de su hermana Diana, que es la que tiene el bail de locación. Un relevé de información bancaire, y en su caso, no hay mucha opción, hay que anexar esa atestación de ressources. ¿Ok? Esa sería una forma general en la que tendría que declarar una persona que no tiene justificantes de pago. ¿Qué pasa si soy hébergé como estudiante? No pasa si eres hébergé como estudiante, o sea, no hay mayor implicación. El bail de locación es el actual. Si, digamos, bueno, son preguntas bastante específicas. Voy a continuar, pero ya veo por dónde van sus situaciones. Si no trabajo, sino de forma esporádica, simple y sencillamente se indica, o sea, que trabajé durante todo el año, ya no importa, fue esporádico, ¿no? Trabajaste durante todo el año, pero nada más ganaste 5,000 euros, no hay problema. No va a venir alguien a revisar si realmente trabajaste en esas fechas. ¿Sabes? Es un aproximado. Si trabajaste de el 1 de enero al 31 de diciembre 5 días, pues nada más indicas lo que ganas en esos 5 días.
Voilà. Entonces, si tengo una parte declarada y otra sin declarar, puedo anexar la atestación y las fichas que tenga. No entiendo a qué se refieren con partes a declarar. Pero bueno, continúo. Ya más o menos entiendo cuál es la problemática. Espero que por ahora la mayoría de personas hayan encontrado una respuesta general a su situación. Ahora, enseguida, caso estudiantes. ¿Ok? Aquí voy a pasar el caso de los estudiantes es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque si es un estudiante que está trabajando gracias a su titre de séjour, pues tiene fichas de pago. Si es un estudiante que llegó y no tiene un permiso que le permita trabajar, está más bien como un caso de trabajo no declarado, como lo que ya vimos anteriormente, y tendría que hacer una atestación. Pero en este caso, para el caso de estudiantes, voy a centrarme en aquellos que están trabajando gracias a su titre de séjour. ¿Ok? Caso 3, estudiantes. Tenemos a 3 amigas. Tenemos a Evelyn, ella es estudiante universitaria. Daniela está haciendo una alternance, tiene un contrat d'apprentissage. Y tenemos a Gloria, que ella está haciendo un doctorado. Y gracias a eso tiene su contrat doctoral. ¿Ok? Cada una podemos ver que tiene perfiles diferentes. Lo que tienen en común es que tienen que llenar el CERFA 2042. Ahora, Evelyn, estudiante universitaria, llegó con su titre de séjour étudiant, tiene un contrat étudiant, CDD, porque es un trabajo de T o es un job étudiant. Normalmente son limitados. ¿Son limitados por qué? Porque no pueden trabajar más de 964 horas al año. En el caso de ella es ayudante general en una empresa. No importa la empresa, es ayudante general y por las condiciones de su contrato no puede trabajar más de 964 horas al año. ¿Qué pasa si llegara a hacerlo? Eso podría ser un problema para su renovación de titre de séjour. Pero bueno, son sus condiciones. Ella, como recibe una ficha de pago porque tiene un contrato CDD, tiene su titre de séjour, pues va a revisar su ficha de pago como ya lo vimos. Va a identificar los mismos 3 elementos importantes. Amponet payé, salario neto, las horas exoneradas si llegara a tener, y el prélèvement à la source si llegara a tener. Pero ya sabemos cómo leer la ficha de pago, ¿no? Ahora, ya revisó su ficha de pago y pues ganó 7,200 euros en todo 2022. 600 euros al año. Está bien. Ella tiene el beneficio a una exoneración ¿de cuánto? De 4,936 euros. Sí y solo sí tenía menos de 26 años el 1 de enero de 2022. Entonces, en su caso, era menor de 26 en el momento, puede beneficiarse de esta exoneración. ¿Cómo se traduce esta exoneración? Pues en un caso normal, ella tendría que haber declarado estos 7,200, ¿no? Pero como tiene la exoneración, se pregunta cuánto debo declarar. Y es bastante sencillo. Es el ingreso que tiene, que registró, menos el monto de la exoneración. Y la diferencia, los 2,264, es lo que tiene que pagar. Entonces, estudiantes, si hicieron job DT, job estudió, un pequeño job DT, y ganaron más de esto, pues tienen que declarar la diferencia. ¿Qué pasa si ganaron menos? Vamos a ver qué pasa en esos casos. Pero bueno, Evelyn, que ganó más del monto plafón, bueno, del SOI, del monto límite, ella tiene que llenar su CERFA, como ya lo hemos visto. Si es locataire o si es hébergé, ya vimos cómo se hace. Si es colocataire, es básicamente lo mismo, nada más se selecciona colocataire y se
se adjunta el BAIL de locación, de colocación. Pero bueno, ella llenó su página 1 con su información que corresponde. Nos vamos a la página 2. Y en la página 2 podemos escribir lo siguiente. Yo me permito precisar, en el caso de ella, que yo soy estudiante en licence langue étrangère appliquée, anglais-español, en la Université de la Sorbona. Su situación, ¿no? De lo anterior, yo deseo beneficiar de la exoneración de ingresos prevista para los estudiantes que ejercieron una actividad profesional durante sus estudios. En efecto, mis ingresos netos por el año 2022, a altura de 7.200 euros, que provienen de mi job étudiant, son superiores al límite de imposición definido por la Administración Fiscal, es decir, 4.936. Por consecuencia, yo me permito declarar el monto que excede dicho límite de exoneración, los 2.264. Ahora, ¿qué pasa si su monto es menor? Lo mismo, no cambia hasta aquí. En efecto, mis ingresos, que corresponden a 4.000 euros de mi trabajo estudiante, son inferiores al límite de imposición definido por la Administración Fiscal. Por consecuencia, no tengo ingresos a declarar para el año fiscal que concierne. ¿Estos textos se los puedo pasar? Sí, hice aquí un pequeño PDF, un formato de los textos. Entonces, también se los envío. Quédense al final de la presentación y eso se los adjunto también. Entonces, bueno, ella hizo esta precisión. Entonces, cuando llegamos a la página 3, pues encontramos nada más los 2.264 que corresponden. Si tuviera que ser 0 porque su ingreso fue menor al límite, pues escribe 0 simple y sencillamente, pero ya se justificó por qué se está escribiendo 0. Esto no sería una declaración en 0 porque no tuvo ingresos. Eso sí sería negativo. Es una declaración en 0 porque ella está utilizando la exoneración a la que puede tener derecho. Ok, página 3 es lo único que tiene que llenar. De nuevo, es la particularidad para Evelyn, que hace un job étudiant. El caso de Daniela, que está haciendo una formación en alternance. Y aquí lo pongo en rojo grande. No es un contrato de profesionalización. No es lo mismo un alternance que un contrato de profesionalización. ¿Por qué? Porque el contrato de profesionalización exige un titre de séjour para trabajar. En el caso de Daniela, ella tiene su titre de séjour étudiant. Como sabemos, le permite trabajar hasta 900 horas al año. El contrato de profesionalización exige más que eso. Por lo tanto, su titre de séjour no le permitiría hacer. Así que no confundir. Daniela, entonces, está en formación en alternance, tiene su titre de séjour étudiant, tiene un contrat de aprendizaje, no de profesionalización, de aprendizaje, y está haciendo su alternance para desarrollo web. Repito, no puede trabajar más de 964 horas al año si no pone en riesgo su titre de séjour o la renovación. Lo mismo, identificar el salario neto. Ya sabemos cómo hacerlo y ella también. Por lo tanto, Daniela identificó que tiene que declarar 24.000 euros al año. ¿Por qué? Porque gana 2.000 euros al mes gracias a su alternance. Ella también puede aprovechar una exoneración. Pero para ella, la exoneración no es de los 4.000, es de 19.744 euros. Y partimos del mismo principio. Aquí no hay límite de edad. Atención, aquí no hay límite de edad o condiciones particulares. Entonces, ¿cuánto debe declarar nuestra amiga Daniela? Lo mismo, es el mismo principio. Los 24.000 menos la exoneración. Y lo que tiene que declarar
son los 4,256. ¿Ok? Entonces, nos vamos a su CERFA, 2042. Y como Evelyn, nos vamos a la parte de abajo. Es un poco la misma base. Me permito precisar que yo soy salarié con contrat d'apprentissage dentro de una empresa X, pueden especificarlo si así lo quisieran, situada a París. De este hecho, yo quiero beneficiarme de la exoneración prevista para los aprendices. En efecto, sus ingresos de 24,000 que provienen de su salario de aprendiz son superiores al límite de imposición de los 19,744. Por lo tanto, va a declarar el monto que excede ese límite, los 4,256. Lo mismo, amigos, si fuera menos, no tiene ingresos a declarar para ese año, pero no hace una declaración en cero porque, bueno, hay que adivinar la administración fiscal que estoy haciendo. Se especifica. Entonces, en su caso, en su página 3, pues nada más indicamos los 4,256. Si tuviera, digamos, horas extra, o prélèvement à la source, mis amigos ya saben dónde escribirlo y ya saben dónde buscarlo. Si envía dinero a sus papás, ya saben dónde escribirlo, ¿ok? Lo único que quiero que retengan de esa parte, aquellos que están en alternance, es que tienen el beneficio de esta exoneración. Y se vuelve interesante cuando, por ejemplo, ustedes están casados y uno está haciendo alternance y el otro está trabajando. Pues para disminuir esa presión fiscal, pues el que está en alternance puede beneficiarse de esta exoneración. Entonces, bueno, por sí solo, una persona sola, celibataire, pues no tiene tanto efecto, ¿verdad? Pero ya en pareja puede tener un efecto interesante. Daniela, finalmente, ella está haciendo su doctorado. Y ojo, ella no está siendo pagada porque, como un salario, como esta idea que tenemos general de un salario. Ella es remunerada gracias a su alocación de recherche. Entonces, Daniela, que aparentemente está haciendo unas investigaciones bastante particulares, tiene un titre de séjour de recherche. Este es particular, séjour de recherche, no es titre de séjour étudiant, es particular. Y gracias a su titre de séjour, ella tiene un contrat doctoral, el cual le permite ejercer actividades de enseñanza e investigación. Como tiene un contrato, puede recibir justificantes de pago. Sabemos cómo revisarlos y su salario neto es de 30,000 euros al año. Pues ella habló con sus amigas y se pregunta, ¿es que yo puedo tener una exoneración? Lo siento, Daniela, amiga mía, no hay exoneración para estudiantes de doctorado que están con contrato doctoral o que tienen alocación de recherche. ¿Por qué? Porque se considera en este caso que Daniela no es que sea una estudiante, no se considera que es estudiante, se considera que es una trabajadora que tiene una misión de enseñanza e investigación, ya sea con un centro de investigación, valga la redundancia, o con una empresa especializada. Entonces, aquellos que están realizando doctorados bajo este esquema, no hay exoneración. Y si ustedes tienen beca CONACYT, las becas CONACYT no son sujetas a impuestos en el extranjero. Entonces, vamos, en el caso de una chica, una persona que está haciendo un doctorado en estos esquemas, no hay exoneración. Lástima, ¿cómo declara? Pues declaración como salarié, como ya lo vimos. ¿Por qué? Como les mencionaba, y ella no lo puede reiterar porque tiene un contrato doctoral, se considera que ella tiene un trabajo de investigación. Entonces, no es estudiante en ese sentido. Y una pausa nada más para leer los comentarios, para no ir. Sí, los becarios CONACYT, como les comentaba, no. Si tú no tienes un contrato doctoral y estás aquí nada más por tu beca CONACYT, no tienes obligación de declarar. O sea, puedes hacer tu declaración
y tu declaración en salarios pone 0 y en la información especificas que te beneficias de una beca CONACYT que proviene del Estado mexicano. Entonces, gracias al convenio de colaboración entre los dos países, no está sujeto a impuestos. Puedes declararla, pero declaras en ceros si haces tu pequeño banner de información. Digamos, esta es interesante, que eres estudiante y tus papás te mandan dinero. Esto es bastante interesante. Voy a hacer un paralelismo México-Francia. En el caso francés, 100% francés, digamos que yo tengo un hijo, aquí en Francia, o sea, es una persona francesa, que se fue a estudiar a Lille, por ejemplo. Y yo le envío a mi hijo todos los años, digamos, 5,000 euros de pensión alimentaria. Yo como padre, en Francia, insisto, en este caso francés, como padre puedo deducir la pensión que le envía a mi hijo de mi impuesto. Si mi hijo está fuera del foyer fiscal, pero yo puedo deducirlo. Si yo estoy deduciendo, mi hijo tiene la obligación de declarar. Porque voy a ese paralelismo. Si tus papás te envían dinero de México, vamos, no tendría sentido que lo declares, porque tus papás allá no lo están deduciendo. No está como este conflicto fiscal que podría tener en Francia, podría existir en Francia. Entonces, en esos casos, sobre todo, es más encuadrado para los estudiantes franceses que salen de Francia y que sus papás deducen el monto que les envían. Ahora, si tus papás te mandan desde México, no te preocupes en declararlo, porque no está ese conflicto fiscal. Y finalmente, bueno, no finalmente, caso 3 nada más. Independientes. Y gracias a los independientes por la paciencia y llegar hasta aquí también, y a todos los demás. ¿Qué pasa con los independientes? Vamos a tomar un caso que ya conocimos, el de Laura y Antonio, pero vamos a hacer algunos cambios. Ahora, solamente Laura es salarié y Antonio, él es BNC, él es independiente o trabajador no salarié. Entonces, ¿cómo pasa en esos casos? ¿Qué sucede? Bueno, la misma metodología. Primero, identificar montos a declarar. Ya conocemos los de Laura, ya revisamos su ficha de pago. Pero Antonio no tiene fichas de pago. Él tiene chiffre d'affaires, que es lo que factura cada mes. Y aquí un disclaimer enorme para los independientes. Independientes, declarar a la URSSAF no es declarar impuestos. Declarar a la URSSAF es declarar solamente los cargos sociales. No es declarar impuestos. Atención con eso, porque conozco personas que me dicen, oye, Tito, pero yo declaré todo el tiempo a la URSSAF. Bueno, sí, querido, pero no es declaración de impuestos, es declaración de cotizaciones sociales. Ahora, ¿por qué es importante declarar a la URSSAF? Porque la URSSAF, cuando ustedes declaran su chiffre d'affaires mensual o trimestral, como lo hayan decidido, generan el justificante de pago. El justificante que da la URSSAF, en donde ustedes declaran su chiffre d'affaires. Entonces, en el caso de Antonio, pues él trabajó como BNC nada más durante 5 meses. ¿Por qué? Porque no tuvo trabajo los primeros meses del año y por eso recibió una alocación chômage. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo declaran ahora? ¿Cómo declara una pareja salarié y uno BNC? O esto también aplica para una persona que trabajó como salarié los primeros 7 meses del año y los otros 5 meses como BNC. ¿Ok? Es un poco el mismo principio. Nos vamos otra vez al formulario CERF 2042.
Página 1 y 2 no cambian, la misma información. ¿Qué cambia? Página 3. Anteriormente, justamente teníamos estos datos, ¿no? Ambos eran salariés y Antonio inclusive tenía horas suplementarias. Ahora, la situación ha cambiado. Ahora, Antonio, él es BNC, pero recibió una alocación chômage. Y la alocación chômage está sujeta a impuestos. Y la alocación chômage se declara en la casilla 1AP. Entonces, para estos casos, todo lo que es salarios y alocaciones y ese tipo de ingresos siguen quedándose en la 2042. Pero aquí no vemos los 11,000 de Antonio. ¿Por qué? Porque Antonio tiene que declarar en un formulario especial, que es el CERFA 2042C Pro. Vamos a poco a poco, vamos a ir avanzando poco a poco. Seguimos con el CERFA 2042, página 4. Siguen mandando la misma cantidad para la mamá de Laura, eso no cambió. Lo que cambia ahora es otra vez esta parte del prélèvement à la source, porque Antonio ya no es salarié, ya no existe esta noción de prélèvement à la source. Entonces, la declaración ahora es esta. Laura sigue declarando su prélèvement à la source, pero Antonio, al no tener, no hay nada que declarar aquí. Entonces, bueno, Laura, como el ángel que es, le pregunta a Antonio, mi amor, ¿en qué formulario entonces debes declarar tus ingresos? Y después de buscar por internet y hacer llamadas a algunos amigos, dice, bueno, yo tengo que declarar mis ingresos en el formulario 2042C Pro. ¿Qué es eso? Es un nuevo formulario, es un formulario adjunto que se puede descargar. Y tiene esta pinta. Voilà. Como pueden ver, cambia un poco. Cambia un poco porque nos pregunta cuál es la naturaleza de los ingresos, tanto para el declarante 1 y el declarante 2. Por cuestiones de tiempo, no voy a entrar mucho en el detalle, pero noten que es bastante diferente. Nos pregunta de ingresos agrícolas, ingresos industriales. Inclusive los que tienen una LMP, pues tienen que utilizar esta misma declaración. Pero bueno, es una declaración diferente, pero vemos que no tienen la misma información, ¿ok? Perfecto. Entonces, Antonio declara o descarga su formulario 2042C Pro. No voy a entrar en el detalle de cómo se llena la información general. Les pido una disculpa a los independientes. Pueden contactarme para entrar en esos detalles. Pero lo que nos interesa es que en el CERFA 2042C Pro, Antonio se va hasta la página 6. ¿Por qué la página 6? Porque ahí es donde encontramos los ingresos no comerciales, BNC. ¿Por qué es BNC? Porque su actividad no es comercial o industrial. Si es desarrollador web, pues es un trabajo más intelectual, por lo cual es BNC. ¿Ok? Entonces, recordemos los datos que escribimos en un principio. ¿Cuánto duró su actividad? 5 meses. ¿Y cuánto ganó en esos 5 meses? Pues eso lo anotamos aquí, en el 5HQ. 11,688. Y es todo. Vemos una declaración enorme, pero para este caso, porque pueden haber particularidades, pero en este caso basta con indicar 2 líneas, las 5XI y las 5HQ. La duración y el revenu, la chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Recordemos, quizás los independientes, al estar en ese estatus, deben tener igual ese conocimiento, se benefician de un abattement especial. 34% en el caso de Antonio, porque es BNC. ¿Qué es lo que declaro? Mi chiffre d'affaires antes o después del abattement. Es chiffre d'affaires antes.
No puede ser otra cosa. Si ustedes aplican la Batemó, ya no es chiffre d'affaires, se conoce como resulta. Entonces, no se quiebren la cabeza. Facturaron 11.688 al año. Declaren eso. Si esto es la suma de lo que declararon al URSSAF, declaren eso, sin hacer cuentas ni matemáticas. Declaren directamente eso. Porque si declaran más y después en un control la URSSAF muestra que no coincide, señores, estamos en un problema. ¿Cómo prepara su expediente ahora esta familia? Lo mismo, tiene su CERFA 2042, los pasaportes, el bill de locación, porque son locatarios, el relevé de información bancaire. Pueden adjuntar el boletín de salaire de Laura, el de diciembre, y todos los comprobantes de Antonio que tiene de la URSSAF. Insisto, no es obligatorio, pero hay gente que se siente segura de hacerlo. Es posible, nada se los impide. Pero que se agrega todo el formulario CERFA 2042 Pro. No es como que, bueno, nada más llené la página 6, pues la meto, ¿no? No, todo el formulario se llena y se adjunta. Si es la primera declaración, si tuvieran que hacerlo en línea, bueno, se hace en la plataforma, ¿no? Pero hablo cuando lo hacen la primera vez en papel y bueno, para que tengan esta idea. Entonces, ese es un expediente para un independiente. Y vamos ya a la parte final de esta presentación, que ya sabemos cómo declarar en grandes líneas, ya tratamos en grandes líneas también, en lo general, esas particularidades de la declaración. Yo sé que cada uno de ustedes tiene preguntas bastante específicas, pero las bases creo que están puestas para todos. La pregunta es, ahora, ¿cómo se declaran o cómo se calculan esos dichosos impuestos? No se preocupen, es bastante sencillo, realmente. Pierdan el miedo, porque bueno, para este ejercicio sigamos tomando el caso de Laura y Antonio, ahora que Antonio es BNC, ¿ok? Pero él está hasta el copete de las cuentas, cómo se calculan los impuestos, ya la declaración por sí misma es complicada, caramba, ¿cómo se calculan? Primero hay que tener claras las cosas. Ellos están casados y tienen una hija. Por lo tanto, su foyer, según la administración fiscal, está compuesta por 2 partes y media. 2 partes por los 2 adultos, una parte suplementaria por la hija. Sus ingresos están de la forma siguiente. 31,000 de Laura, más, porque es lo que se declaró, más los 2,000 euros de la locación chômage de Antonio, más su ingreso BNC. Esto nos da un total de 33,884 euros que se declararon en la 2042 y 11,688 que se fueron a la CEPRO. En total, esta familia declaró 45,572 euros. Tuvieron una deducción. De hecho, les pido un favor, esta parte anótenla también, porque vamos a utilizar un simulador para que noten el efecto. 884 y 11,688. Ok, perfecto. Esto es lo que tenemos que anotar. ¿Ok? Una deducción de 1,500 euros. Y bueno, no vamos a quebrarnos la cabeza calculando. Yo les recomiendo utilizar este simulador. Todos estos links yo se los voy a enviar después, no se preocupen. La idea ahora es que se concentren en lo que estamos haciendo. Perdón. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a utilizar el simulador. Entonces, cuando quieran calcular
a sus impuestos, les recomiendo el simulador de corrigetonimpo.fr. Entonces, recordemos, ellos están casados, tienen una hija. Aquí en ingresos vamos a declarar lo que se metió en la 2042, que son los 33,884. Y después, aquí tenemos BNC. Sabemos que Antonio declaró 11,680. ¿Es lo que tenemos que escribir? No. Aquí el mismo simulador nos pide una precisión, que lo que escribamos sea el monto después el abattement, es decir, el resultado. Entonces, si teníamos 11,680 de chiffre d'affaires, lo que necesitamos es el 66%, porque tenemos un abattement de 34%. Esos 11,680 los multiplicamos por 0.66, que nos da 7,709. Esto es lo que escribimos aquí. Y en los cargos deductibles escribimos los 1,500 que envían a México. No tienen reducciones ni créditos de impuestos. Calculamos. Y aquí, en la información, nos vamos a ir más bien a lo detallado. Y aquí nos va a dar cierta información. Lo que tenemos que guardar, lo que tenemos que mirar realmente es esta parte, el total de ingresos sujetos a impuestos, que como pueden ver, no corresponden a los 45,000 que declararon. ¿Por qué? Porque hay abattement, hay reducciones que el Estado otorga. Y nos da una serie de cifras. Pero esas no las vamos a revisar aquí. Eso nada más es para que sepan dónde pueden simular. Ahora vamos a aprender a interpretar lo que vimos. Nos encontramos, en el caso de nuestro ejercicio, que es su revenu imposable, que es el revenu que se obtiene después de aplicar los abattements o las reducciones a los ingresos que declaramos. En el caso de los salarios de los 33,000, pues nos da esto. En el caso del BNC son los 7,000. Es esta sumatoria menos las deducciones. Al hacer eso, pues tenemos el revenu imposable. Este monto se divide por el número de partes del foyer y se somete a este barème. No nos interesa, porque para eso está el simulador, porque el simulador nos dice que después de someter ese ingreso al barème, el impuesto que tendrían que pagar Laura y Antonio es de 1,074 euros. ¿Es lo que tienen que pagar realmente? No, mis amigos, porque esta familia tiene el beneficio de una décote. Y la décote es una reducción automática que el Estado otorga a las familias cuyo impuesto, este impuesto verde, es menor a ciertos niveles. Como vieron nosotros en la declaración, no escribimos nada sobre una décote o una reducción, no hicimos nada. Eso es automático. Entonces, ¿cómo funciona? Sí, una pareja, como es el caso de nuestros amigos, tiene este impuesto verde es menor a 3,000, pueden tener esta décote. Si es un soltero y su impuesto, este verde, es de menos de 1,840, también tiene derecho automático a la décote. Vuelvo a lo mismo, ustedes no tienen que calcularlo ni declararlo, eso es automático. Entonces, al beneficiarse de la décote, pues hacemos la resta y nos damos cuenta que el impuesto antes de reducciones de nuestros amigos es de 183 euros. Digamos que pagan frais de escolarité, o más bien se benefician de la reducción de frais de escolarité. Pues eso viene a reducir estos 183 euros. Pero en nuestro caso no hay ninguna reducción ni crédito. Esto quiere decir que tienen que pagar los 183 euros, ¿no? No. Y aquí es donde vamos a hacer llamado a nuestros antiguos amigos, que es el prélèvement à la source. Porque Laura, en este caso, ya pagó 478 euros de prélèvement à la source. De ahí la importancia de declararlos. Entonces, funciona así. El Estado dice, a ver, ustedes tienen que pagarme 183 euros.
Y con el prélèvement à la source ustedes responden, ok, pero tú, Estado, gobierno, ya me quitaste 478 euros, que es más de lo que yo te debo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que procede en esos casos es un reembolso de la diferencia entre el impuesto que deberían pagar y lo que ya les quitaron. Entonces, en este escenario, pues para Laura y Antonio, en su avis d'impôt, que les va a llegar meses después, pues van a obtener un reembolso de 295 euros. Por eso es importante adjuntar el RIF, porque ¿a dónde se los va a depositar la administración fiscal? No se los va a ir a tocar a su puerta y ten tus 295 euros, se los va a enviar a su cuenta. Y así es como se calcula un impuesto. Generales, esa es la forma en la que podemos utilizar el simulador. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos como resultado de todo eso, mis amigos? Mis amigas sobre todo, es el avis d'impôt, que es la llave, insisto con eso, véanlo siempre como la llave que abre las puertas a todo. ¿Quieren un crédito? O sea, digamos que tienen su situación regular y lo que quieren un crédito, piden avis d'impôt, porque es el único justificante reconocido de sus ingresos. De ahí la importancia. El avis d'impôt tiene esta forma. Es lo que van a recibir meses después, entre julio, septiembre, después de hacer su declaración, van a recibir un documento parecido. Y este documento, ya había hecho un hipervínculo, ¿verdad? Voilà. Este documento es así. Van a encontrar su información y van a encontrar esto. Los salarios que declararon. Este es un caso que no corresponde a nuestro ejemplo, pero van a encontrar los salarios. ¿Recuerdan que hablamos de deducciones y abattement? Pues aquí también se marcan. ¿Recuerdan que hablamos de revenu imposable? Pues aquí lo encontramos. Hablamos también de impôt soumis au barème. Aquí lo encontramos. Y ya saben de dónde viene. Hablamos de DECOT. También aquí aparece y saben que es una reducción automática y ya saben cuáles son las condiciones para obtenerla. Encontramos el impôt avant réduction, como lo vimos anteriormente. Y en este caso, es una familia que hace donaciones a personas en dificultad y gracias a eso tiene una reducción de 270 euros sobre este monto. Entonces, para esta familia, el impuesto total a pagar, después de reducciones y créditos, es esto, 2.081 euros. Recuerden, de verdad, esto es un ejercicio de memoria, que hablamos del prélèvement à la source y su importancia. Bueno, esta familia pagó un prélèvement à la source de 2.868 euros durante este año, que supera el monto que deben pagar de impuestos. Por lo tanto, el resto, al ser negativo, se convierte en un remboursement. Como pueden verlo, esto es lo que van a recibir. Les van a dar su número de identificación fiscal y con ese número podrán crear su espacio y gestionar su información de ahora en adelante. Todo lo que hemos pasado, toda esta presentación, es para que ustedes puedan llegar a tener esta vida. Bonus. Sobre todo aquellos que quieren saber qué pasa con esos ingresos que provienen del extranjero. Es un tema que muy pocas veces se habla, no se preocupen, es muy rápido lo que vamos a tratar, pero quiero que sepan cómo funciona, que conozcan esas bases para que puedan también, si quieren buscarlo por sí mismos, pues puedan hacerlo. Si necesitan más información, no duden en contactarme también, pero ¿cómo funciona? Y ya conocemos bien a nuestros amigos Laura y Antonio. Los conocemos bien. Quizás demasiado bien que pensamos que no tienen nada que ocultar, ¿no? Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque tienen en México una serie de propiedades. Una serie de propiedades que generan 30,000 euros al año. Es un ejemplo.
¿Y por qué no lo declaraban? ¿No sabían qué pasaba? Pues sí, efectivamente, no sabían si tendrían que declarar, si estaba bien, si estaba mal, no tenían idea. Y quizás muchas personas pueden estar en esa situación, ¿no? Que tienen un capital o un patrimonio en México o Argentina o sus países, no importa, que, que pueden utilizar, pero no saben cómo declararlo o si deben declarar. Pero para esto sabemos que en este caso se trata de un patrimonio inmobiliario que genera un revenu foncier inmobiliario, lo que proviene del inmobiliario, de 30,000 euros al año. Sabíamos, ya conocíamos su información, pero ahora todo cambia, porque primero hay que encontrar su revenu imposable. Esto no cambia, es como el caso anterior. Lo único que adjuntamos esta vez, pues son sus revenu foncier. Y el revenu foncier se beneficia de un abattement de 30%. Entonces, 70% de estos 30,000 son los 21, menos la deducción. Es el mismo principio, lo estamos viendo, es el mismo principio, no cambia nada, nada más que estamos apuntando, considerando los ingresos que provienen de México. Y es la misma situación, el impôt sur le barème. Ya sabemos cómo se hace. En este caso, como supera los 30,000 de la DECOT, pues no hay DECOT. Qué lástima. Pero, y esto es lo importante de declarar los ingresos que provienen del extranjero. Es el crédito de impuestos que genera. Este crédito de impuestos es el mecanismo que se utiliza para evitar la doble imposición, porque ya se pagó impuesto en México, pues estos 30,000 ya pagaron impuesto en México. Es ridículo que vuelvan a pagarlo aquí en Francia. Y para eso, el convenio para evitar la doble imposición creado entre México y Francia estableció una forma de neutralizar esa doble imposición. Y es a través de este crédito de impuestos. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, tenemos en esta pantalla todos los elementos para poder saber de dónde viene. ¿Por qué? Necesitamos el dato del impôt sur le barème. Ya lo tenemos. Necesitamos el dato del revenu foncier neto, de todo lo que genera, de todo lo que tenemos en México, que son los 30,000 euros. Y necesitamos el revenu net imposable. Y ya lo tenemos. Basta con hacer esta pequeña operación matemática para obtener los 1,759 euros del crédito de impuestos. Y gracias a eso, pues, nuestro impuesto que pensamos que era de 3,384, pues no es de 3,000, es más bien de 1,625. Y todavía tenemos el prélèvement à la source de Laura. Entonces, en este caso, el hecho de declarar lo generado en México, pues genera un impuesto de 1,147. Y algunos dirán, bueno, ¿qué caso tiene? O sea, sí tengo un crédito de impuestos, pero ¿qué caso tiene que lo declare si voy a pagar más impuestos? Ok, tienes razón. Pero en el caso anterior, recordemos, su revenu net imposable era de 35,000 euros, 36,000 euros. Si van a un banco y muestran una vida en PO que indica 36,000 y uno que indica 57,000 euros, ¿con cuál creen que les presten más dinero? ¿Cuál creen que les ayude más a mostrar su solvencia económica? ¿Cuál creen que les permita incrementar su posibilidad de obtener un buen crédito inmobiliario o mostrar que son capaces de pagar? O que tienen la capacidad, el patrimonio para hacerlo. Nuevamente, este es un caso para perfiles específicos, pero muchas veces pensamos que el criterio más importante para saber si hacemos algo o no es saber cuánto impuesto hay que pagar y olvidamos todos los beneficios que se esconden atrás. Además, si hubiera que pagar este impuesto, hay mecanismos para reducirlo. Lo que quiero dar a entender es, declaren sus ingresos que provienen del extranjero, se benefician de un crédito de impuestos y además incrementan el revenu que la administración considera y que los bancos consideran para su propio beneficio. Y con eso
creo que presenté todas las posibles alternativas que hay. Poco más de una hora de presentación, de una hora y media. Gracias por su paciencia. Son muchos temas, son muchos casos, pero espero que todos y cada uno de ustedes haya encontrado un poco de información importante en lo que pude haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Tito. Realmente se ve que trabajaste muy bien en tu presentación, intentando cubrir la mayoría de los casos que se podrían presentar dentro de los connacionales aquí en Francia. Sabemos que todos tienen situaciones específicas, que todos tienen preguntas muy particulares. Entonces, por eso, bueno, él ya les compartió sus datos, pero si pueden escribirme a la ventanilla, al mail de la ventanilla, se los he estado anotando en el chat, pero se los voy a dejar nuevamente para que puedan escribirme y por medio de ese mensaje les haremos llegar toda la presentación de Tito. Los que quieran tener asesoría con él, bueno, o pueden ya sea contactarlo directamente o bien solicitar la asesoría hecho, por medio. Ajá, dime. Continúa. Digo, bueno, es porque sabemos que Tito está tiene mucho trabajo, está muy ocupado, entonces pues yo quisiera, de ser posible, centralizar las solicitudes para que no lo bombardee, no vaya a recibir 100 mensajes de un jalón. Entonces, bueno, claro que tienen la libertad, ¿no? Tienen la libertad de contactarlo directamente si lo gustan, pero les propongo centralizar la información que de la presentación, los contactos, me escriben un mail a la ventanilla y todas las personas que lo hagan, yo ya les dirigiré, y si tienen alguna solicitud particular de una consulta por una situación específica, entonces ya también los pongo en relación con Tito. Bueno, ahí tienen la liga para contactar a Tito, y aquí tienen el mail de la BAF. Entonces tienen ahora sí que tienen todos los medios para estar en contacto tanto directamente con Tito como con la ventanilla, porque recuerden que también con la ventanilla podemos ver sus temas de cómo va por ejemplo, en qué estado está su Afore en México. Hay veces que ya llevan muchos años acá y no saben en cuánto tienen en su retiro acumulado o si en qué banco. Entonces, en la ventanilla también nos podemos ayudar con esos temas. Entonces, bueno, el contacto de Tito ahí está, mira, en la liga que puso del Linktree. Ahí los puedes. Exactamente, ahí pueden encontrar, pues, como mi espacio personal, profesional, justamente nada más para aprovechar este pequeño espacio de comercial. Mi intención es generar una plataforma en redes sociales en la que se pueda tener acceso a toda esta información, por supuesto en español es evidente. Tengo un Instagram que se llama Finanzas a la Francesa, pueden encontrarlo ahí en el vínculo de Linktree. La idea es, todavía no tengo demasiadas publicaciones, justamente estoy haciendo pues todo el material, todo lo que están viendo ahora es parte del material que yo quiero compartir en esas redes sociales, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, que sirva como espacio de discusión y que yo pueda también tener acceso a todas esas preguntas que tienen, ¿no? O sea, que pueden escribirme ahí y saber qué son sus intereses. Ahora, exactamente, sí, justamente soy medio de que ustedes nos hagan saber cuáles son sus necesidades, porque tanto la ventanilla, para que pueda resolver a sus dudas y seguir organizando este tipo de eventos, necesitamos saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, la información a la que necesitan tener acceso. Entonces, su retroalimentación es muy importante, tanto para Tito, para poder servirlos mejor, y también para mí, en la ventanilla, para poder seguir organizando estos eventos. Entonces, no duden realmente en seguir tanto a Tito en sus redes como a la ventanilla, por medio ya sea de las publicaciones que se publican en las redes sociales de la embajada,
o como les mencionaba, de la Cámara Económica de México en Francia, que es el socio principal, el aliado principal de la ventanilla. Antes de que se me vayan, igual entrar en ciertas preguntas, estaba leyendo y encontré una que me parece crucial. Dicen, tengo cuentas en el extranjero, entiéndase extranjero fuera de Francia, tengo cuentas en el extranjero, se declaran, sí, justamente, olvidé, pues no me dio tiempo y es ya mucho lo que hablamos, pero sí se tiene que declarar, todas las cuentas que tienen en México se declaran en Francia también. Hay no es muy extendida esa información, pero en caso de que no lo hagan, no es que haya una persona que esté revisando todo el tiempo si lo hacen o no, pero pueden estar sujetas a una multa por tiempo, por el año que no declararon esas cuentas. Ahora, si su perspectiva es quedarse aquí y regularizar su situación y hacer una vida aquí eventualmente y que tengan una vida financiera común entre México y Francia, les recomiendo hacer su declaración de esas cuentas. Si, digamos, tienen una cuenta en México y ya quieren instalarse aquí y ya no van a utilizar esa cuenta, pues ciérrenla. Cierren esa cuenta y pues ya no la declaran aquí, ¿no? Pero si su intención es tener una vida financiera México, Francia o Francia, su país, el que gusten, declaren esas cuentas. Declaren esas cuentas. Sigo con esa parte. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, es que ya tiene 5 años que estoy aquí, nunca declaré la cuenta y me van a cobrar multa y empieza esta paranoia. Yo les recomiendo, ya saben cómo buscar su centro de finanzas públicas, acérquense a su centro de finanzas públicas, expliquen esa situación y se entiende como que es una buena fe y hay una forma de regularizar, o sea, realmente no hay problema. Aquellos que olvidaron declarar los años anteriores y quieren regularizarlo, empiecen haciendo su declaración ahora y cuando se reciba la Vidanpo, se pueden empezar a hacer le démarche, los trámites para hacer la regularización de su regularización fiscal, sería el término preciso. Les advierto, pueden tener multas o puede haber una mayoración, es decir, lo que tienen que pagar ahora puede aumentar en algún porcentaje. Es un precio a pagar por eso, pero piensen en las ventajas. Yendo un poquito nada más para completar lo que dices, Tito, él es experto en todo lo que es fiscalidad y patrimonio aquí en Francia, pero por medio de la ventanilla también los podemos asesorar con asuntos en México, con abogados y con personas que conocen la fiscalidad en México. Entonces, para los que tienen situaciones particulares en México, con bienes allá, que no saben si tienen una casa, cómo declarar esa casa, si la tienen rentada, por ejemplo, y cómo declaren eso. O sea, para cosas ya más específicas con México tenemos otro tipo de perfiles de expertos que nos pueden apoyar, porque Tito es más local, más local aquí en Francia, pero tenemos personas también que nos pueden asesorar con temas ya en México. Entonces, por eso hacemos estas colaboraciones, ¿no? Porque nos completamos, somos complementarios. Claro. A ver, veo muchas preguntas de estudiantes sobre, fui 100% estudiante, no tuve ingresos más que el apoyo que me daban mis papás. Miren, si ese es su caso y eventualmente ya quieren quedarse aquí, insisto, piensen siempre en su proyecto, en el proyecto que quieren. ¿Quieren quedarse en Francia? Su proyecto de vida está aquí. Eventualmente van a poner 100% de su vida en Francia. Hagan lo siguiente, sobre todo a los estudiantes que reciben ayuda de sus padres. Se puede declarar esa ayuda, hacer una atestación. No se declara como exactamente como un salario, que no lo es, pero puede declararse como una pensión alimenticia que recibe. Ajá, ahora, pueden decirme, bueno, si la declaro, tengo que pagar impuestos. Realmente no, porque si son estudiantes y están viviendo solos, si no tienen ingresos de más de 16,000 euros, desde ahora les digo, de facto no van a tener que pagar impuestos. Si su ingreso como célibataire es de menos de 16,000 y algo, perdón que no tenga la cifra exacta, ¿verdad? Pero son alrededor de 16,000, no hay problema, declárelo como pensión alimenticia recibida o
bueno, ya habría que encontrar el formato específico dependiendo de su situación. Yo lo recomendaría como pensión alimenticia recibida y hacer una attestation sur l'honneur, que es un recurso que proviene de la cuenta de sus papás que habitan en tal país, y hacer su declaración. Insisto, no es para que paguen impuestos, porque si es menos de 16 no va a tener un efecto, pero es para que tengan ese, digamos, antecedente, sería la palabra. El historique. El historique, exactamente. Ahora, hay personas que dicen, bueno, igual leyendo estas preguntas, fui hébergé en una institución universitaria o... yo no, particularmente no manejo esta información, o sea, cómo se hace, pero hay instituciones que dan hébergement a estudiantes o a personas que no tienen un domicilio fijo. Hay un formulario, bueno, no es formulario, es una atestación especial. No la tengo yo, desafortunadamente no es algo que yo maneje, pero puedo buscarlo para ustedes. Insisto, si es algo que se repite mucho en mis espacios sociales, puedo crear un documento para que puedan descargarlo. Pero si quieres, por lo pronto envíame toda la información, empezando por la presentación del día de hoy. Me envías la presentación, me envías todas las ligas que consideres necesarias y así las podemos compartir de inmediato en lo que tú creas tu plataforma, pero podemos hacer esa interfaz. Entonces les propongo eso, que compartirles por medio de la BAF la presentación de Tito, y los que quieran tener acceso, o sea, los que quieran contactarlo directamente, pues tienen siempre esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿tienes algo que agregar, Tito? Es que estoy leyendo. Es que son muchas, de verdad. Podríamos quedar hasta mañana. Es demasiado. Yo les sugiero una cosa. Vayan al Linktree y soliciten una cita. Hay un formato también. Es un formulario Google. Perdona que te interrumpa, Tito, pero yo creo que algunos se preguntan si las asesorías contigo tienen algún costo. Entonces no sé si tú les pudieras responder. Miren, en estos momentos realmente tengo muchísimo, son muchas las solicitudes de declaración que tengo. Si es una consulta, vamos a hacer algo. Las personas que me contacten a través de este medio podemos hacer, si es una consulta de una pregunta específica, normalmente la tarifa que tengo es de 20-25 euros. Digamos, si es una pregunta específica de una situación específica, podemos tratarlo y la tarifa que podría ofrecer son 10 euros por la consulta. Precio especial para la BAF. Especial para la BAF. No, exacto. Vamos, tú conoces que normalmente tenemos un sistema de trabajo. En este momento, pues sería así y podría proponer eso. Ok, bueno, pues aprovechen porque la verdad no van a encontrar mejor. Más allá de la información que puedo estar compartiendo en redes sociales, ¿no? Pero claro, puedo responder. Sí. No, y sobre todo que también les recuerdo lo que les dije en un principio. Tito va más allá de la cuestión fiscal. También los puede asesorar para preparar el ahorro de su retiro, para inversiones, si tienen un dinerito por ahí que no saben cómo invertir. Sí. Bueno, va mucho más, sus servicios son más amplios. Hoy nos focalizamos a este asunto fiscal. En declaración, pero igual, si tienen proyectos de inversión, de ahorro, que no conocen cómo funciona en Francia, lo mismo, contáctenme y podemos aprovechar esa reunión que tengamos para hablar sobre el tema y encontrar una fecha. Exactamente, entonces, y esos ya se maneja de manera, sus honorarios se manejan de manera muy diferente. Entonces, pues hay soluciones para todos. No duden en contactarnos. Como dice él, es importante que tengan todos sus papeles, toda su situación en regla, y no puede más que ser benéfico para su situación y para el futuro. Nada más, última cosa, siendo esta promoción para que también tener más acceso y realmente tener comunicación. En el vínculo de Linktree, ahí están los logos de las redes sociales, Instagram, YouTube y LinkedIn precisamente.
Entonces, si hacen clic ahí, pueden encontrar justamente las plataformas de cada red social que corresponde. Ok. Y para la presentación específica de hoy, pues me escriben en la BAF. En la BAF. Vale. Para la presentación. Para la presentación BAF, de hoy, en la BAF. Y ya para si quieren contactarlo ahí directamente y demás, le escriben. Nada más le dicen de que van por parte de la BAF, para que él sepa, para que él sepa, ¿ah? Y que les respete la tarifa que les acaba de dar. Claro, por favor. Bueno, pues Tito. Todo queda entre amigos. Sí, claro. Entonces, pues vamos a cerrar la sesión por el día de hoy. Te agradecemos de nueva cuenta tu apoyo incondicional porque de veras has ayudado a muchos mexicanos, a muchos connacionales a poner sus finanzas en orden aquí en Francia. La verdad es tener una persona mexicana que te explique las cosas de una manera clara, de una manera sencilla y sobre todo con mucha paciencia, pues no tiene precio para nosotros en un país que no conocemos y sobre todo con un sistema fiscal que no es nada amigable. Entonces, bueno, gracias por tu disponibilidad y esperamos seguir contando con tu apoyo. Sí haces asesorías virtuales. Sí, son en videoconferencia, puede ser en videoconferencia, claro. Sí, vi que la última pregunta. Entonces, sí, hay para todos, virtual, presencial, teléfono, por medio de la BAF, por medio de sus cuentas de redes sociales. No hay excusa para que puedan hacer todo en línea. Bueno, pues entonces que pasen una buena noche a todos. Esperamos que contar con su presencia en próximos eventos. Y si tienen comentarios, también no duden en hacernoslo llegar. Toda retroalimentación es positiva. Gracias, Tito. Gracias. Muchas gracias a todos. Tengan buena tarde. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.